un amigo, el doctor Erwin Villuendas, hizo una presentación TEDx para la Universidad Michoacana. Y platicando, le dije, oye, ¿cómo se hace para que a uno le hagan una presentación TED? Y me dice, pues te paso el contacto de quien organiza en la Universidad Michoacana. Y entré en comunicación, me dijo, mándame un audio con lo que vayas a hablar para posteriormente ir afinando detalles. Y cuando le mandé el audio, después me dejaron en visto, ya jamás se le dio seguimiento. Y yo entiendo que es porque se trata de un tema controvertido. Hablar de la alienación parental. Entonces, pues bueno, pues creo que fui sujeto de discriminación, o se violaron mis derechos al simple y sencillamente no dársele seguimiento. Posteriormente, sale la convocatoria para el Parlamento Abierto de Violencia Vicaria y envío mi presentación en tiempo y forma, no me contestan. Posteriormente, antes de que se cierre el proceso, me comunico telefónicamente al Congreso de la Unión, con el comité organizador, les digo, este es mi teléfono, chéquenlo, mi correo electrónico, vuélvalo a enviar, lo volví a enviar. Y me dejaron fuera del programa. Entonces, el material que les voy a presentar el día de hoy ha sido en 2 ocasiones pues censurado. Y pues que se dé cabida en un foro de salud mental y derechos humanos me parece algo muy bueno. Ok, hace unos años, cuando era estudiante universitario, poco menos de 3 décadas, en una plática con un profesor le explicaba que, a mi parecer, la psicología como ciencia podía tener una conexión con los derechos humanos y el bienestar. ¿Y cuál creen que fue su respuesta? Un contundente y categórico no. En ese momento, pues yo, en mi momento cursi, pensando que el amor y la psicología tenían una conexión fuerte, pues casi rompen mi corazón en ese momento. Desde entonces me quedé prendado con esta hipótesis. ¿Cuál es la conexión de estos temas? Es más, ¿existe realmente una conexión entre ellos? De primera intención podemos contestar que no, porque parece que cada una pertenece a un universo distinto de la experiencia y el conocimiento humano. Pero afortunadamente no es así. El amor, experiencia sublime de la existencia, ha sido el motor de las más grandes obras de la humanidad. Definido como un sentimiento de afecto universal, se encuentra en solo una de todas las declaraciones y convenciones de Naciones Unidas, que es la Convención de los Derechos de los Niños, y en ningún otro documento. Esta convención dicta en el preámbulo: la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad y amor y comprensión. Bueno, ya encontramos la relación entre el amor y los derechos humanos, pero ahora, ¿cuál es su relación con la salud mental o la ciencia? Vamos a explicar esta parte. Desde todas las disciplinas y metodologías se ha comprobado durante los últimos 50 años que el maltrato psicológico infantil afecta el desarrollo cognitivo, incrementa el riesgo de padecer trastornos mentales, enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, suicidio, adicciones, conductas de riesgo, problemas legales y deserción escolar. Lo mismo se ha encontrado en el maltrato físico, negligencia
y en el abuso sexual infantil. Toda la evidencia científica es contundente, el consenso es unánime. Amor, derechos humanos y salud mental, ciencia, tienen una relación sumamente estrecha. Aquí nada más les muestro una lámina de uno de tantos estudios donde muestra que las diversas exposiciones a maltrato infantil triplica el riesgo de padecer trastornos mentales, adicciones, suicidio, y es un estudio muy bien realizado. No hablemos ahora de la epigenética, que a través de pruebas en las que se puede someter el tejido humano, o sea, saliva, sangre, líquido cefalorraquídeo, neuronas, podemos ver cómo cambia la expresión de nuestros genes cuando somos sujetos a maltrato infantil. Y esto queda de por vida. Pero existe un campo en el que la ciencia se está poniendo a prueba. Este se presenta en el escenario de demandas de divorcio y custodia. Ocurre cuando se le enseña a los hijos a odiar al otro padre o madre, sin que medie una justificación para ello. En estos casos surge una batalla por el afecto de los hijos. Uno lucha por influir en el rechazo y otro lucha por conservar el amor. Desde diversas disciplinas ha recibido denominaciones como heraldos de odio, que ese se lo puso un amigo mío, Mario Orozco, que quiere decir que son mensajeros de odio, heraldos de odio, lealtades invisibles, niños rechazadores, síndrome y complejo de Medea, juegos familiares patológicos, interferencias o resistencias en las visitas, síndrome de madre maliciosa y madre amenazada, falsas denuncias de abuso sexual, dinámicas de rechazo y resistencia, polarización parental y por último los más populares, síndrome y la alienación parental. Todas estas descripciones y conceptos tienen un criterio de seguridad para el menor de edad. Si se demuestra alguna forma de maltrato, debe descartarse su empleo. Y es aquí donde debemos de estar muy atentos, pues si se demuestra maltrato físico, psicológico, negligencia o abuso sexual, debe excluirse el diagnóstico pericial o argumento legal de la alienación parental. Entonces esto nos debe de quedar muy claros. Debe de haber un vínculo positivo y valioso con los hijos previo a la separación o ruptura y debe de haber ausencia de cualquier forma de maltrato infantil. La mayoría de los autores lo consideran una forma específica de maltrato infantil que atenta contra los derechos del niño a vivir y convivir con toda su familia, consagrados en los artículos 8, 9, 10, 16 y 18 de la Convención de los Derechos del Niño. Y aquí podemos ver en esta lámina, hay al menos 10 estudios de asociación hechos por investigadores en Estados Unidos y en Italia, en los que han medido con pruebas psicométricas tener el antecedente en la infancia de alienación parental, escalas para medir la ansiedad, la depresión, el maltrato y el bienestar. Y todas correlacionan, independientemente del estilo de crianza de quien haya tenido la custodia exclusiva, todos correlacionan de forma positiva, a excepto de la escala de bienestar en la cual sale por debajo, ¿no? Entonces,
tener una infancia donde se es expuesto, ya sea por el papá o por la mamá, a conductas alienantes, es decir, obstruir el vínculo con el otro padre, hablarle mal, etcétera, es decir, manipulación psicológica, afecta la salud mental del niño de por vida, disminuye su estado de bienestar y también correlaciona con lo que es exposición a maltrato y pues es obvio, ¿no? Entonces, esta imagen también que puse ahí es muy clara y me recuerda a un ejemplo. Quienes se divorcian, pues es la pareja, son el matrimonio, no se divorcian los hijos. Eso nos debe de quedar muy claro. Y un amigo mío de Argentina, Dietze, me platica que en una ocasión estaba acompañando a uno de sus hijos para llevar a su nieto al doctor y se encontró con unos padres que estaban llevando a su niño que tenía leucemia a quimioterapia y estaban muy unidos, tanto que parecían una familia pues integrada, ¿no? Y conforme pasó el tiempo que pues iban repetidamente al médico, empezaron a conversar y resultó que eran padres que se habían divorciado hacía unos años, pero por la salud y apoyar a su hijo que tenía leucemia, pues se estaban reuniendo nuevamente y tenían una relación armoniosa, ¿no? Entonces creo que reaccionar de forma tan visceral cuando tenemos hijos, pues es un parte de inmadurez y de egoísmo, porque debemos de ponerlos primero a ellos. A pesar del consenso en la comunidad científica, ha crecido exponencialmente un problema de integridad científica en el tema que, al momento, ha creado un clima de infodemia global. ¿Y qué es la infodemia? Pues una epidemia de desinformación. En esta lámina podemos ver el grado de evidencia que tiene la alienación parental y nada más ponemos algunos ejemplos de revistas indexadas. Entonces, en la base de la pirámide, en el escalón más bajo, pues se encuentran los reportes de casos o la opinión del experto. Y conforme vamos subiendo, vamos a encontrar que después son series de casos o estudios de casos. Posteriormente son los estudios que les platicaba hace un momento, los estudios de asociación, donde a través de instrumentos psicométricos y estadística, pues nos damos cuenta que sí existe una correlación entre estos fenómenos. Y finalmente lo que es la pirámide, de la punta de la pirámide, los estudios de revisión sistemática o los estudios de Cochrane o metaanálisis, ¿no? Entonces ya hay al menos 10 estudios de revisión sistemática en el tema y son recientes, fueron publicados los últimos 5 años, lo que nos indica que sí hay un consenso en la comunidad científica. ¿Qué quieren decir todas estas palabras que parecen un trabalenguas? Integridad científica, infodemia, fraude científico. Pues bueno, lo hemos podido ver en esta pandemia, ¿no? Es decir, la información que a veces vemos a través de redes sociales, de internet, y que nos dice no se vacunen, la tierra es plana, pues bueno, son parte de esta infodemia y cada vez hay más gente que comparte estas ideas. Hay mucha gente que en esta pandemia no se ha querido vacunar y pues bueno, pues desafortunadamente, pues con estos más de 2 años que llevamos de evolución, pues hemos podido ver que ha funcionado. Ya están a punto de eliminarse las medidas de el uso de cubrebocas, la tasa de mortalidad es baja nuevamente, y lo que en la historia de la medicina podemos ver que han sido las pandemias, que duran aproximadamente unos 10 años,
con el uso de las vacunas la hemos logrado reducir a 2 años. Sin embargo, ese tema lo vamos a revisar un poquito más adelante. Cómo es que los medios de comunicación pueden jugar un papel muy importante en la desinformación. Comencemos por explicar qué es la integridad científica. Es una nueva concepción de la ciencia basada en buenas prácticas de investigación. En pocas palabras, es un área de la ciencia especializada en combatir el fraude. Y ahí tenemos este documento que es de la Cátedra UNESCO de Bioética, donde señalan pues cómo combatir y qué es el fraude científico, ¿no? Entonces, son documentos normativos que invitan, como los documentos de los órganos de Naciones Unidas, a que los gobiernos de todo el mundo pongan atención y lo conviertan como una línea preferente en sus políticas gubernamentales. Durante las últimas 3 décadas han surgido documentos en el tema de la alienación parental que adulterando las fuentes originales, deformando, mutilando y modificando, cometen fraude científico difamando a los investigadores. Aquí les voy a mostrar este libro que el 24 de marzo de este año publicamos junto con el doctor William Bernet, y es la declaración del Movimiento Global de Integridad Científica en Alienación Parental. Porque estos 3 libros que se ven ahí, uno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otro publicado por la Asociación Americana de Psicología y el tercero de un autor de la Universidad de Estocolmo, Evan Dicen, que pues, lamentablemente ya falleció, este año hará unos 10 meses, pues eliminan el criterio de seguridad de la alienación parental y dicen, quienes utilizan este concepto lo usan únicamente para defender a pederastas, lo cual pues es un completo error, ¿no? Es decir, es fraude científico adulterar lo que otros autores escriben. Las malas prácticas en alienación parental y conceptos similares se han estructurado en N cantidad de estrategias. La primera es, como les decía, negar el criterio de exclusión, afirmando falsamente que los autores sostienen que se puede argumentar aún en presencia de maltrato y abuso sexual infantil, lo cual pues dejamos claro desde el primer inicio. El segundo, una consecuencia lógica del primero, es afirmar que se trata de un concepto que sirve para defender en los juzgados a padres maltratadores y pederastas, entre otras más estrategias ya identificadas. Estas malas prácticas han generado estigma, censura, politización, involución legal, capacitaciones negligentes, desconfianza, peritajes erróneos, juicios con craso error, pero lo más lamentable son las violaciones a los derechos humanos de los hijos en separación y divorcio. Aquí tenemos un ejemplo, el curso de la Suprema Corte fue hecho por la misma persona que hizo el libro con fraude científico anterior, ¿no? La utilización de los hijos e hijas en el supuesto síndrome de alienación parental. Y posteriormente saca este curso en el cual, pues paradójicamente dice, la alienación parental como síndrome no existe. Sin embargo, dice, los síntomas iniciales sí, la manipulación psicológica sí. Entonces, crea un caos en cuanto a lo que los peritos y los jueces pueden interpretar con confianza acerca de lo que es la ciencia. Incluso en este libro, en la Declaración del Movimiento Global, hemos señalado que cada vez hay más países donde los códigos de los profesionales prohíben el uso de la alienación parental en los documentos oficiales.
En España, el Colegio de Trabajadores Sociales, en un decálogo ya especificó que tienen prohibido los trabajadores o las trabajadoras sociales españolas utilizar el concepto de alienación parental en sus informes. En Costa Rica, que voy a estar a finales de este mes en un congreso latinoamericano de Derecho de Familia, ahí hay una amiga psicóloga, la doctora Constanza, que fue expulsada del Colegio de Psicólogos de Costa Rica porque en un informe pericial ella puso que encontraba conductas alienantes. Entonces, el caso sí, como lo estamos describiendo en este libro, pues ya es notorio, ya es un hecho, ya cada vez ocurre con más frecuencia. Estos errores se han viralizado al grado que actualmente se constituye como un problema de infodemia. Esto quiere decir que hay tanta información y desinformación por fraude científico que profesionales, instituciones y sociedad en general están confundidos por este mar contradictorio de información. Y pues ahí podemos ver, ¿no?, cómo en la parte de abajo de las olas señala la verdad y en la cresta de la ola señalan lo que son las fake news o las falsas noticias o la información fraudulenta que poco a poco va sepultando lo que es la información cierta. Este problema de amor, derechos humanos y salud mental, ciencia, que envuelve a algunos niños con padres separados o divorciados, no termina aquí. Se han solicitado a las editoriales y a las instituciones la retractación de los artículos y libros donde se ha demostrado el fraude científico para revertir sus efectos negativos. Esta fue la primera carta que le enviamos a la Suprema Corte de Justicia y a UNICEF México, donde le informábamos acerca de estas malas prácticas científicas y le entregábamos un documento técnico. Posteriormente, la Suprema Corte saca este protocolo de actuación, el último, y lamentablemente también contiene los mismos errores en el tema de alienación parental. Hicimos un segundo escrito y presentamos un estudio técnico llamado Amicus Curiae acerca del protocolo de actuación, y en esa ocasión nos contestaron diciendo que pues eran diferencias de opinión entre autores, sin hacer ninguna investigación. Aquí el equipo del doctor William Bernet envía la carta de editor a la Asociación Americana de Psicología y pues bueno, envían también ellos un documento técnico. Aquí la APA, afortunadamente, entre comillas, tomó notas en el asunto, analizó la cita en la que deformaban lo que el doctor William Bernet había escrito, porque estaban adulterando lo que él había escrito en un artículo. Y pues él muy fácilmente dijo, aquí es el artículo, yo no escribí esto, adulteraron lo que yo escribí y se me está acusando falsamente de que estoy encubriendo a pederastas. Lo que los lineamientos de retractación señalan es que se debe de corregir la versión electrónica, se deben de retirar los ejemplares físicos de las bibliotecas y de las estanterías de las librerías y se debe de tener una nota aclaratoria al respecto de por qué razón se retiraron esos ejemplares. La APA lo que hizo fue corregir únicamente la versión electrónica, únicamente lo que correspondía a la cita del doctor William Bernet, y los libros no los retiraron, los libros físicos no los retiraron. Esta es una falta a los lineamientos de retractación, pero al menos fue un paso. La APA no le quedó de otra más que reconocer que habían cometido un error y pues bueno, lo corrigieron parcialmente. Aquí la carta al editor para la Universidad de Estocolmo y para la editorial jurídica
allá en los Países Bajos, pues bueno, se enviaron a estas instituciones y no se apegaron a un proceso de revisión. La editorial simplemente contestó diciendo que pues, será la opinión de un autor como si se tratara de un influencer o de un youtuber. Entonces, en ciencia, la opinión de un autor, pues además de que es el grado más bajo de evidencia, pues bueno, tenemos que sustentarlo, ¿no? No podemos ir diciendo una serie de cosas sin sustento. Y la Universidad de Estocolmo inició un proceso de análisis, pero pues entre amigos, ¿no? Un petit comité en el cual pues platicaron con el doctor Giesen, que paz descanse, y llegaron a la conclusión de que el libro estaba bien. Entonces, fue por eso que nosotros desarrollamos lo que es el movimiento de integridad científica en alienación parental, y lo que ocurre es que en su mayoría los editores pues viven en esta esfera de cristal, ¿no? Están en sus oficinas muy cómodos y aunque se les dirijan documentos, pues los ignoran olímpicamente. Al momento han hecho caso omiso a las solicitudes de retractación, sin embargo, hay una luz de esperanza. Existen organismos internacionales especializados en integridad científica que se reúnen periódicamente y emiten lineamientos y documentos rectores para combatir el fraude científico. La UNESCO ha declarado la integridad científica como una línea de investigación preferente y el Comité de Ética de Publicaciones emitió las directrices de retractación. Estas son las instituciones que a nivel internacional regulan lo que es la integridad científica y el fraude científico y han emitido una serie de documentos en los cuales, como la Declaración de Singapur, pues señalan qué se tiene que hacer cuando hay un caso de fraude científico. Progresivamente la integridad científica dará luz al tema de la alienación parental, guiará a los padres divorciados o separados a transitar del desamor y resentimiento al amor por sus hijos. Mecanismos como la retractación quitarán la nebulosa que cierne sobre el tema para dirigir los esfuerzos de investigación y modelos de salud pública hacia intervenciones preventivas, psicoeducativas y poder alejar la mayor cantidad de familias del modelo de familia judicial adversarial. Es decir, tenemos que apostarle a la prevención, a la psicoeducación, como las figuras del coordinador de parentalidad. La integridad científica logrará prevenir en las próximas generaciones el empleo de los hijos como un instrumento de odio y venganza entre los padres. Logrará reunir nuevamente al amor, los derechos humanos y la ciencia para beneficio de la infancia. ¿Y por qué no? Tal vez darle la oportunidad a padres e hijos separados de reunirse en algún momento. Y esto es lo que de una forma más ampliada no pude expresar en el documento, en el video de TEDx. Sin embargo, pues bueno, esto es lo que queremos con la integridad científica en este campo, proteger a las familias y proteger sobre todo a los niños. Estos son dos artículos que publicó el doctor William Bernet. En el primero, pues señala que algunos artículos y algunos libros en los que él y su equipo encontró malas prácticas científicas, pues bueno, algunas editoriales sí lo corrigieron, otras no. Y ahí publica, ¿no? O sea, hace una especie de narrativa científica en la cual dice se está actuando de forma equivocada. Posteriormente empieza a ver que más gentes empiezan a citarlo a él de forma adulterada y se comunica con esas editoriales, con a esos journals, a esas revistas,
y algunos sí retiran o corrigen los artículos y otros no. Pero se da cuenta que a él lo han citado en los últimos 20 años más de 40 veces en forma equivocada. Entonces, su segundo artículo habla acerca de lo que es una reiterada publicación de mala información. Nosotros seguimos trabajando, nos reunimos una vez al mes, el equipo latinoamericano y el equipo de Bernet, el equipo de habla inglesa, y nos hemos dado cuenta, como Bernet lo publicó en este libro de la mala información reiterada, que el fraude científico en este campo es como la hidra de Lena, ¿no? Que cada vez que se le corta una cabeza surgen dos nuevas, y pareciera que cada vez el problema crece más. También aquí está este documento acerca de integridad científica del Consejo de Europa, que hace una diferencia entre lo que es mala información y desinformación. Y aquí señala en este documento que la desinformación tiene un objetivo claro, que es dañar a una persona, grupo social, que en este caso sería quienes nos dedicamos a hacer una investigación seria de la alienación parental. Este mes íbamos a presentar este libro, que es la caja de herramientas en integridad científica y alienación parental, y íbamos a adaptar un informe técnico que habíamos redactado acerca de 3 libros de el autor Richard Gardner, donde se sienta todo este proceso de adulteración científica, y nos dimos cuenta que no era tan sencillo transitar de un libro, de un informe a un manual para que la gente lo pudiera tener. Es decir, este libro, La Caja de Herramientas, tiene la finalidad de acercar los textos originales que ya no se pueden conseguir de Richard Gardner, para que uno pueda leer el libro original. Vamos a tener un certificado notarial de las páginas que de estos libros se pongan en los anexos, para que se pueda consultar la fuente original, y vamos a citar las fuentes donde lo adulteran, para que cualquier persona pueda discriminar y decir, en realidad no escribió Richard Gardner esto, en realidad están adulterando su texto. Pero también estábamos trabajando en un informe para una retractación de otro libro, y dijimos, vamos a analizar este sitio de internet, porque de este sitio de internet de Leadership Council, muchos de los libros latinoamericanos se basan en lo que ahí muestran en 40 supuestas citas que le hicieron a 3 de los libros de Richard Gardner, y nos dimos a la labor de revisarlos. Entonces, aunque se ven muy pequeñitas ahí las letras, por cada una de las citas nos fuimos al texto original y empezamos a contar la cantidad de veces que adulteraban el texto. Cuando uno hace una cita, bajo cualquier sistema de citación, APA, Harvard, Vancouver, Chicago, el que sea, lo primero es que no debemos de alterar la idea de el autor original. Entonces, si nosotros le ponemos entrecomillado y separamos una parte del texto, debemos de cuidar que su idea se respete. Pero aquí lo que hacían era, cortaban un fragmento del texto, le cambiaban a veces la letra minúscula por una mayúscula, había veces que le quitaban el punto final, había veces que retiraban texto en medio, o francamente había veces que citaban una página y era una página en blanco, ¿no? Como las
las páginas pares que a veces quedan en los libros. Otras de las supuestas citas son fragmentos que ni siquiera pertenecen a ese libro, sino a otro de estos mismos libros, pero de forma descontextualizada. En 39 citas que en ese sitio de internet, que además subvenciona, es decir, da dinero para que se investigue, entre comillas, y se publique en alienación parental con este sesgo enorme, encontramos 126 adulteraciones. Esto quiere decir que son más de 3 adulteraciones por supuesta cita que ellos tienen. Y lo que nosotros estamos viendo ahorita en este momento es que estamos analizando lo que son las publicaciones en materia de desinformación de la ciencia, de mala información de la ciencia, y ahí, ¿qué creen? No existen organismos internacionales como el COPE, como lo que es la Cátedra UNESCO de Bioética. No existen organismos que regulen lo que es la mala información en ciencia o el negacionismo de la ciencia. No existen documentos rectores. Realmente estamos ante un escenario pues muy desolador, porque no hay literatura científica que nos describa lo que nosotros estamos encontrando. Y aquí sí hay sitios de internet escritos por científicos. Recientemente, con el problema de la pandemia, sí ya empiezan a haber algunos libros y algunos artículos, pero algo que señalan particularmente del negacionismo de la ciencia o de la negación de la ciencia es que tienen estrategias muy claras, y una de estas estrategias son los ataques ad hominem. Un ataque ad hominem es cuando, en lugar de yo refutar el argumento del otro científico, ataco a su persona, a sus atributos como ser humano, en lugar de atacar el argumento científico que él está esgrimiendo, ¿no? Entonces, dentro de estas malas prácticas científicas vemos que llegan al grado de lo que es la negación de la ciencia o el negacionismo de la ciencia, es decir, son estrategias muy claras. Y aquí en esta lámina, pues bueno, vemos uno de los libros de Richard Gardner, de Histeria de Abuso Sexual, las historias de Salem, que fue un episodio de la historia de Estados Unidos, donde empezaron a decir en un pueblo, tal persona practica brujería. Y entonces lo que ocurrió fue lo mismo que en el medievo, es decir, fueron procesos de linchamiento a personas solamente porque se les señalaba que practicaban brujería, ¿no? Entonces, Richard Gardner señala que estos procesos de histeria se han repetido a lo largo de la historia en distintos temas, y que en el tema del abuso sexual infantil y la alienación parental también han ocurrido. Pero ahí él pone su posicionamiento como investigador muy claro. Él dice, personalmente creo que ese comportamiento, es decir, la pederastia, el abuso sexual infantil, es una explotación de los niños y los introduce prematuramente a un nivel de actividad sexual que no son cognitivamente capaces de manejar adecuadamente. En estos libros también señala de forma muy clara, dice, no porque un adulto te pida una pistola, o no porque un niño le pida a un adulto una pistola o unos cerillos se los vas a dar. Entonces, no porque un menor de edad, aunque ya tenga actividad sexual, se lo pida a un adulto, el adulto va a ceder. Es decir, la petición no justifica que lo haga. La posición de este autor es muy claro en proteger a la infancia del abuso sexual infantil, y lo que hacen las personas
que lo difaman, que lo atacan ad hominem, pues es adulterar su texto, que ya vimos que lo hicieron más de 126 veces en 39 citas. ¿Y qué repercusiones está teniendo el negacionismo de la ciencia en la alienación parental? Pues bueno, está generando este fenómeno dominó. Es decir, quienes han negado este fenómeno y que se ha dado de una forma muy polarizada. ¿Por qué? Porque inicialmente en la década de los 80s, de los 90s, pues la sociedad era muy tradicional. Entonces, la mujer que mayormente se dedicaba al hogar y a la crianza de los hijos se le dejaba la custodia exclusiva y los hombres pues continuaban de forma periférica en el trabajo, únicamente contribuyendo con su pensión alimenticia. Y en los 80s, en los 70s, pues era casi automático que fueran custodias monoparentales, es decir, custodias exclusivas a la mamá, y era más frecuente que la alienación parental se diera en esa sociedad de la mujer, de la mamá, en contra del papá utilizando a los hijos. Sin embargo, en la actualidad ya no es así, la sociedad ya ha cambiado, la mujer trabaja, todos ustedes están aquí y me encanta siempre ver a muchas mujeres profesionistas. Lo que no me encanta de mis ponencias, ni de la psicología, ni de la salud mental, ni de la psiquiatría, es que pocos hombres se interesan, y creo que se tienen que interesar más los hombres en estos temas, porque también los hombres no van a terapia, dicen, ¿yo ir a terapia? Pues no, entonces lo ven como una vulnerabilidad, como una debilidad. Entonces, pero bueno, lo que ocurrió es que lamentablemente con toda esta desinformación, con todas estas malas prácticas científicas, con todos estos ataques ad hominem y publicaciones fraudulentas, se empezó a poner en tela de juicio lo que es este fenómeno de la manipulación de los hijos. Y como mayormente ocurría de las mujeres en esa sociedad, que estamos hablando hace 40 años, entonces se empezó a argumentar que era un concepto machista y misógino. Y en los tribunales se empezó a dar esta discusión, al grado que en muchas regiones del mundo ya no se puede poner el concepto de la alienación parental en los juzgados, y por eso han utilizado otros conceptos análogos. Lo que ocurrió paradójicamente es que no los movimientos, sino algunas personas que pertenecen a movimientos feministas, y no estoy diciendo los movimientos feministas, estoy diciendo algunas personas que han negado enfáticamente la alienación parental, se empezaron a dar cuenta que muchas mujeres lo estaban sufriendo. Entonces es lo que ocurre en este círculo de dominó. Yo digo que no existe, gira la caída de piezas de dominó y me cae en la espalda la pieza, ¿no? Es decir, yo inicié diciendo que la alienación parental es un concepto machista, misógino, encubridor de pederastas, solamente sirve para arrancarle los hijos a madres protectoras, etcétera y demás, y una serie de desinformación que se dio, o negacionismo de la ciencia al grado al que llevamos. Y después se dieron cuenta que cuando había también cada vez más padres alienadores que se daban cuenta que como este concepto ya no lo podían utilizar en los juzgados, decían, entonces pues yo lo voy a hacer, entonces yo te voy a castigar con los hijos, entonces esto, entonces lo otro. ¿Y qué creen que ocurrió? Estas personas que negaron la alienación parental en estos grupos feministas, pues empezaron a ver que cada vez más y más madres lo sufrían. Lo que sería el equivalente a este Ouroboros, que es la serpiente que se come su cola en sí misma, que representa lo que es el eterno retorno, es decir,
el caer en el mismo error una y otra vez, que aquí la ponen en forma de infinito. Y pues bueno, representa cómo los seres humanos tenemos esta tendencia a cometer los mismos errores. Y lo que les mencionaba, en los 80s, cuando se describe por primera vez por Richard Gardner este concepto, y la escuela de Palo Alto también, allá en Estados Unidos, y muchos otros autores que le ponen nombres distintos, pues ocurría esto, ¿no? Que sí, era una sociedad muy tradicionalista, distinta a la nuestra. Jennifer Harman, aquí en esta publicación que se muestra al pie de la cita, hizo un estudio de prevalencia en Canadá y en Estados Unidos acerca de la alienación parental. Y se dio cuenta que en un 50% la ejercen las mamás y en un 50% la ejercen los papás. Y que también en matrimonios igualitarios, cuando son parejas de dos varones y se separan y tienen hijos adoptados o biológicos, también los alienan. Y cuando son dos mujeres y se separan y tienen hijos adoptados o biológicos, también los alienan. Es decir, la alienación parental no es una cuestión de género, es una cuestión de venganza y de manipulación y de sembrar el odio en los hijos para que vayan y lastimen al excónyuge. Y eso lo puede hacer tanto el hombre como la mujer. Y vemos que ya hay como con unas, exagerando, 10 publicaciones acerca de lo que es la violencia vicaria y ya lo quieren legislar. Pero ¿cuál es el problema de la violencia vicaria? Pues bueno, el problema de la violencia vicaria es que se trata de ver como un fenómeno de género. Y el problema de la violencia vicaria es que meten en un mismo concepto muchos otros más pequeños. Por ejemplo, el filicidio por venganza. ¿Qué es el filicidio por venganza? Cuando yo mato a mi propio hijo y lo hago para herir al otro padre o a la otra madre. ¿Y qué creen? El filicidio por venganza ya existía antes de que describieran la violencia vicaria en este sentido, y su prevalencia es en la misma proporción en papás y en mamás, y afortunadamente es cerca del 4% de todos los filicidios que hay, porque también hay muchas otras razones por las cuales sucede el filicidio, ¿no? El filicidio también puede ser por que la persona esté intoxicada, mil cosas hay estudios de revisión al respecto. Otro problema de la violencia vicaria es que señalan que únicamente pueden hacerlo los padres en contra de las madres. Y es esto que les mencionaba, ¿no? O sea, ¿por qué ponerle un nombre distinto a un mismo fenómeno cuando ya lo he negado previamente? Entonces, eso solo se explica ¿por qué? Porque la pila de fichas de dominó, pues les cayó en la espalda a estas personas. Y aquí tenemos una publicación de 1997, es decir, 20 años antes de que se empezara a hablar acerca de la violencia vicaria. ¿Y qué creen? Esta investigadora australiana publicó un artículo donde habla sobre la separación y divorcio en familias australianas y describe a través de violencia vicaria lo que es estos procesos de alienación parental, y dice, ocurre tanto en hombres como en mujeres y es algo muy grave. Entonces, ¿qué es vicario? O vayámonos a cómo en psicología se conceptualiza
vicario, ¿no? O sea, el vicario, Bandura ya lo utilizaba acerca de lo que era el aprendizaje vicario. ¿Y qué es el aprendizaje vicario para Bandura? Pues bueno, cuando uno escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Es decir, yo veo que alguien agarra y mete la mano al fuego y se quema, y veo su reacción, y veo su dolor y su limitación funcional y todo, y digo, yo no voy a meter la mano. Eso es un aprendizaje vicario a través de otra persona. Y la violencia vicaria es violentar a otra persona a partir de un tercero, que son los hijos. Entonces la violencia vicaria, aquí como Anne McMurray nos lo señala en esta publicación de 1997, es que la violencia vicaria es otra forma de describir la alienación parental y no tiene género. Porque como veíamos en el estudio canadiense, también ocurre cuando son dos mujeres que tienen hijos, también ocurre cuando son dos hombres cuando tienen hijos. Y estamos trabajando en el Parental Alienation Study Group y el Movimiento Global de Integridad Científica en Alienación Parental para sacar este libro en marzo del 2023, es decir, a un año exacto de la publicación de este, para hablar acerca de lo que es la integridad científica en violencia vicaria. Y sí es preocupante este tema, porque ¿qué ocurre? Si yo reconozco que la manipulación psicológica y que la venganza en contra del excónyuge a partir de utilizar a los hijos solamente ocurre en un sentido, es decir, del hombre en contra de la mujer, cuando sean los casos al revés, que al menos en la población canadiense se ve que es igual a igual hombres y mujeres, esos hijos van a quedarse viviendo ese tipo de violencia y no se le va a poder defender en los juzgados. ¿Por qué? Porque ya los jueces dicen, no, la alienación parental no existe, solamente existe la violencia vicaria y solamente ocurre en este sentido, ¿no? Y muchas mujeres pueden decir, pues está bien, vamos a proteger a los niños de las mamás. Sí, pero bueno, creo que muchos de aquí también tenemos familia a la que queremos, que son hijos varones, sobrinos varones, primos, tíos y demás, que pueden sufrir ya sea directa o indirectamente la violencia vicaria o alienación parental, como le quieran llamar, y que van a ser manipulados y que van a crecer con un padre o con una mamá que les está enseñando a odiar. Eso es lo más grave, ¿no? Que vamos a dejar a un sector de la infancia inermes ante este fenómeno, porque solamente lo vamos a reconocer de un lado. Y por eso les señalaba la imagen de Ouroboros o este círculo de piezas de dominó. Y hablando sobre lo que es el negacionismo de la ciencia, pues bueno, en la revista Lancet, que es la revista, la segunda más prestigiada en todo el mundo en materia de medicina, la Lancet, en el 98 hubo un médico británico que publicó un artículo, ahí está ya retractado, donde él decía, la vacuna triple viral tiene una asociación con el autismo. ¿Qué ocurría? Él tenía un conflicto de interés porque pertenecía a un laboratorio que estaba desarrollando una vacuna para 5 enfermedades y querían ganar la licitación para el gobierno británico. Entonces lo que querían era desprestigiar esa vacuna triple viral para que el gobierno ya no se las comprara a ese laboratorio y que por otro lado le compraran la vacuna a ellos, donde estaba Andrew Whitfield. ¿Y qué ocurrió? Pues se dieron cuenta que los datos eran falsos, que al menos esa vacuna triple viral no tiene ninguna relación con el autismo
y a partir de ahí nace el movimiento moderno antivacunas, a partir de un artículo fraudulento. ¿Qué ocurrió 21 años después de que se publicó este artículo? La Organización Mundial de la Salud reconoce que es una de las 10 amenazas para la salud pública del mundo. Y esto nos ocurrió antes de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, terrible, terrible situación. Y el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia se habló sobre violencia vicaria y se invitó a quien está desarrollando esta teoría negacionista de la ciencia porque pretende nada más reconocerlo en un sector, y hablaron de violencia vicaria. Ahí claramente es como si el ministro presidente, que sería el chairperson o la figura más encumbrada del sistema judicial, es como si en un sistema de salud público un ministro de salud o un secretario de salud nacional saliera a decir: jóvenes, ya no nos vamos a vacunar en este país, pero ¿qué creen? Encontramos una nueva forma de protegernos contra las vacunas, pero solamente funciona en mujeres, en hombres no. O sea, ¿sería creíble esto? O sea, la violencia vicaria, así es. O sea, el herir a otra persona a través de los hijos no es exclusivo de un género. Lamentablemente también como seres humanos podemos ser muy bajos. Y el negacionismo de la ciencia, pues es esto, ¿no? O sea, por el solo hecho de ser varón, ya eres una persona que potencialmente puedes hacer lo más destructivo del mundo. Y por ser mujer tienes todos los atributos más nobles de la humanidad. Pues ojalá fuera cierto, ¿no? Porque sería muy fácil actuar. O sea, podríamos tomar medidas de una manera muy fácil. Pero lamentablemente no es así. O sea, como seres humanos tenemos todo en potencia. Y la capacidad de amar, tenemos un potencial infinito. Pero también para odiar, lamentablemente, podemos llegar a esos extremos. Y esto no obedece a ninguna cuestión de género. Y el negacionismo de la ciencia, pues también, estoy cerrando ya esta presentación, porque las parejas del mismo sexo o parejas igualitarias son grupos minoritarios. Y los grupos minoritarios son grupos vulnerables, a los que lamentablemente se les viola sistemáticamente sus derechos. Por ejemplo, el reconocimiento a que tengan un lazo conyugal. Aquí en Michoacán se pueden casar las parejas del mismo sexo. Apenas hace poco, hace unos 4 meses yo fui a registrar a mi bebita, a mi última bebé, y se estaba casando 2 chicas, ¿no? Bueno, como quieran autodefinirse, pero lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, apenas se les están reconociendo los derechos. Y si yo llego y digo que solamente existe violencia vicaria, ¿cómo le voy a hacer si se separan 2 mujeres? ¿Cuál va a ser el criterio para decir una sí ejerce la violencia vicaria y la otra no? La que es trans y se reconoce como varón y se define como varón, ¿esa va a ser la violentadora? O si las dos se identifican plenamente como lesbianas sin ninguna característica trans y son completamente femeninas ambas, ahí ¿cuál sería la violentadora vicaria? O 2 varones, que los 2 son trans y se definen a sí mismos como mujeres. ¿Quién sería el violentador vicario? O sea, me deja, esto de la violencia vicaria deja
en un estado de vulneración tanto a los niños de padres varones, donde se ejerce la alienación parental en el otro sentido, como de estos grupos minoritarios. Porque no hay forma de utilizar un concepto que se utiliza de esta manera. Afortunadamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra, está teniendo una posición cautelosa en el tema de la violencia vicaria. Se ha reunido con algunos psicólogos de la Ciudad de México y están discutiendo acerca de la violencia vicaria, porque sí tiene y conlleva serios problemas de vulneración de los derechos humanos de los niños y de estos grupos minoritarios. Y estamos en víspera de podernos reunir nuevamente con ella, lo cual, pues bueno, creo que es algo de lo que podemos estar orgullosos, ¿no? Entonces, pues con eso estoy concluyendo. Creo que tenemos que hacerlo por ellos, por los niños, y debemos de elevar el discurso a un discurso más sensato, más honesto, buscando siempre el interés superior del menor y el amor por nuestros hijos. Muchas gracias. Destinados a preguntas. De igual manera que daremos lectura a comentarios en el chat. Bien, leeremos, tiene algunos mensajes de felicitación, doctor. Menciona Jorge Alonso López Carrasco. Felicitaciones a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por su gran aporte. Pongamos primero a los niños, niñas y adolescentes por sobre cualquier adulto. Esto va para la Suprema Corte de Justicia, que está poniendo los fraudes científica de la violencia vicaria como fundamental, aún a pesar de estar en contra de los artículos de la Constitución que hablan de igualdad entre hombres y mujeres. Le felicitan. La doctora Jenny Reynoso menciona excelente ponencia, y pues bueno, son parte de los comentarios que tenemos en el chat. Adelante, sí. Si bien entiendo la postura y lo que plantea sobre el fraude científico, sí considero que en sociedades como México, a diferencia de Canadá, las mujeres están en una situación de vulnerabilidad muy fuerte. Yo en algunos momentos realicé algún tipo de seguimientos, peritajes psicológicos por este tipo de alienación parental, y es una realidad que se ha utilizado mucho para violentar a las madres. Quizás en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea la violencia vicaria porque es algo que funciona estructuralmente en sociedades como la de México. Posiblemente se ha estructurado así para proteger a las mujeres, a las madres, que son en México pues las principales víctimas de a veces malos peritajes o malos abogados o malas prácticas. Sí, mira, hay investigadores que han publicado acerca de lo que es una falsa denuncia de alienación parental, y ahí hay muy poca investigación. Entonces, sí debe de investigarse muchísimo más, porque en los juzgados, al ser procesos adversariales, pues lamentablemente los profesionistas no siempre son honestos, los que están en la rama del derecho, y quisiera decir que los psicólogos generalmente sí están un poquito más en una posición de ética, pero sí se tiene que revisar esto, ¿no? Porque muchas veces se argumentan en peritajes que piden a psicólogos o a psicólogas alienación parental, y lo que estamos viendo es que es falso esto, ¿no? Entonces estamos ahí frente a una falsa denuncia de alienación parental. Y pues bueno, el poner una categoría tan amplia creo que tiene sus dificultades. Valdría la pena sí revisar esta situación que tú mencionas. Yo concuerdo contigo en el que en México la violencia contra las mujeres es un tema sumamente preocupante, importantísimo,
y hay que luchar para erradicarlo, eso sí, eso sí. Aquí lo único que yo pondría atención es, no por velar por los derechos de la mujer, debemos de dejar de lado los derechos de los niños. Sí, lo que pasa es que a veces también hay que procurar los derechos de los niños. Hay violencia vicaria contra la mujer en aras de cuidar los derechos de los niños. Pues puede llegar, sobre todo en este país, y estoy de acuerdo también con lo que comenta, pues no quiere decir que esté en desacuerdo, pero sí creo que hay que poner especial énfasis en que sí se puede pues dar lugar, tiene lugar la violencia vicaria contra las mujeres en esta procuración de justicia, incluso bajo el argumento de que es por el bienestar o por los derechos de los niños, es lo lamentable. Buenos días. En relación al comentario anterior, yo considero que las víctimas de la alienación parental no deben ser ni un progenitor ni otro, sino únicamente los menores de edad. Y en mi caso particular, mis padres son divorciados. Entonces, escuchando su ponencia, hacía un recuento de las cosas que mis padres me decían y en algún momento los dos progenitores, cada quien desde su versión, intentaban manipularnos a nosotros como hijos. Entonces, de alguna forma, me pongo a pensar que fui víctima de alienación parental, a lo mejor no en un grado elevado por los dos padres, porque pues me considero un ser humano sano, pero de los dos, de mi mamá y de mi papá. Entonces, yo creo que para poder darle una objetividad a este tipo de temas, debe de dejarse de lado si uno de los dos progenitores también es víctima, porque la víctima principal son los menores de edad, no los padres. Los padres son adultos que de alguna forma, si están inmersos en otra problemática, es un tema aparte y deben de ser principalmente los niños las víctimas. Gracias. Tienes toda la razón. De hecho, a los padres se les llama padre objetivo, es decir, porque es hacia donde va la intencionalidad, padre objetivo o madre objetivo. Y sí, los estudios señalan que en conductas alienantes ambos lo hacen. Cuando se dan custodias monoparentales, es decir, que son mayoritariamente hacia uno de los dos padres, la balanza también se inclina más de uno hacia otro. Pero como tú lo mencionas, o sea, ambos lo hacen en muchas ocasiones. Y ahí, pues, ¿qué ocurre? Yo creo que ahí tendría que dejar de utilizarse el concepto de alienación parental, porque acuérdense que el criterio es que debe de haber ausencia de maltrato. Y si un papá ya está hablando mal del otro y viceversa, ahí los dos están ejerciendo maltrato. Entonces debería dejar de utilizarse en esos casos el concepto de alienación parental, porque ya rompe uno de sus criterios. Que cuando se manejó el concepto en materia familiar en los juzgados sobre alienación parental, se comprendía también la figura de la familia, ya sea del padre o de la madre, cuando ejercían esa interacción para poner a los menores en contra del otro cónyuge. Entonces, en mi concepto, yo jamás lo visualicé en cuestión de género, o sea, porque es para dañar a solamente a las mujeres, también para dañar pero ciertamente lo que se acaba de comentar es el daño directo es a los niños, porque a ellos, a los que se les está sometiendo sin autorización, sin que ellos tengan la madurez, ni siquiera comprenden definitivamente que existe un problema, porque el problema es de los papás, no de ellos. Y ellos, su papá y su mamá son para siempre. La pareja es la que se separa. Entonces, para mí, en mi concepto, fuera de los términos tan técnicos, jurídicos o como se les quiera llamar, existe una problemática muy, muy severa, porque en realidad los niños son los que están sometidos a esta situación tan compleja. Mi opinión solamente. De acuerdo completamente, sí.
se me hizo muy interesante, más que nada por la parte de que yo me pongo a pensar, ok, vamos también a contextualizarlo y vamos a buscar de qué forma se puede interpretar también el tema, porque hay muchos puntos de referencia y de análisis. En este caso, bueno, yo como psicólogo, yo lo veo mucho desde la perspectiva también sistémica familiar, en donde cuando hay un ejemplo muy sencillo, una familia se divorcia, el sistema, la familia como tal, se va así que a reestructurar de una forma diferente. ¿En qué aspecto? En todos, ese es el problema, ¿no? O sea, primero, las relaciones familiares van a cambiar, las formas de afecto van a cambiar, todo cambia. Y el problema con esta parte es que, como usted bien lo menciona, así como la madre puede de alguna forma buscar esa alianza con el hijo en contra de la figura paterna, el padre hace lo mismo, ¿no? Y el problema es que el niño queda en medio. Aquí la situación es que, lo que yo he observado, que cuando hay una situación de violencia y se denuncia muchas veces, el profesional o la persona que está como que va precisamente a entender que va a atender esta problemática, lo hace en base del estereotipo también, ¿no? Donde, ok, tú como mujer, yo observo que el niño me da una declaración, pero en la declaración de alguna manera también veo que hay como parte de lo que tú le dices, ¿no? Y ese es el problema, porque si la persona que está atendiendo el caso no tiene el conocimiento suficiente y aparte no deja de atrás los estereotipos, los prejuicios, entonces es cuando puede desmeritar de alguna manera la declaración del niño y decir, es que tú como madre lo estás manipulando, entonces yo no aplica, ¿no? Entonces le doy la custodia al padre que, curiosamente, él que lo estaba violentando, ¿no? Esto también pasa a la viceversa. Entonces creo que es un tema muy importante, muy interesante, pero que aún así a nivel jurídico en las instituciones de gobierno todavía está ese sesgo, que todavía no se comprende cómo se mueve el sistema, cómo se dan las relaciones familiares, pero juzgan en base del estereotipo y del prejuicio, característico de, como lo mencionaban ahorita, parte de la violencia contra la mujer y claro, también esa violencia que llega a sufrir también el hombre. Tienes razón, sí, el enfoque sistémico nunca lo debemos de perder de vista. Y también por eso hacía yo hincapié en la prevención. Es decir, más allá de hacer peritajes y de tener los juzgados llenos, la figura del coordinador de parentalidad es algo que se requiere de manera urgente en México. ¿Por qué? Porque una vez que se separa una pareja, es un profesional posgraduado que va a psicoeducar y a acompañar a los padres en el divorcio para velar por el niño y se respeten las indicaciones judiciales. Entonces, en países donde se ha implementado la figura del coordinador de parentalidad, se han disminuido un 80% los casos contenciosos en los juzgados. Es decir, está beneficiando a un 80% de niños que atraviesan por esa situación y creo que es hacia donde debemos dirigirnos. Otra situación también de hablar de violencia vicaria o alienación parental, recordé un caso de una mamá, una madre soltera que había enviudado en Querétaro y que pues por las dificultades económicas de que era joven y ella había estudiado gastronomía, regresó a vivir con sus papás, con los abuelos de su hijo, y el único lugar donde encontró trabajo era en una cadena de restaurante que es de 24 horas. Entonces se iba a trabajar, le dejaba a su hijo a sus papás, es decir, a los abuelos, y finalmente fueron los abuelos los que la acusaron de una serie de cosas para quitarles el nieto a la propia hija. Y ahí, ¿cómo lo podemos conceptualizar? Porque fue el papá y la mamá abuelos para quitarle al nieto. Ahí es alienación parental, ahí es violencia vicaria. O sea, creo que es importante reflexionar que no nada más se da entre padres. Es un fenómeno más complejo y los casos de la realidad
superan mucho lo que luego podemos decir en los foros. Del doctor Alejandro por su gran disertación. La atención en todos los ámbitos a las niñas, niños y adolescentes siempre representará la base primordial del trabajo de todas las instancias y sociedad, de la constante labor para velar la integridad de los infantes y jóvenes. Posteriormente, el coordinador de mecanismos y agendas de derechos humanos, Edgar Enrique Morelos Sierra, dará lectura al reconocimiento que será entregado para nuestro disertante. Antes de darle entrega, me permito entregarle también un pequeño presente por parte de la Comisión y de dar lectura al reconocimiento. Dice, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán, gracias, otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Mendoza Amaro por su valiosa participación como ponente en la Jornada de Salud Mental, una visión desde los derechos humanos con el tema Amor, Derechos Humanos y Salud Mental de la Niñez. Morelia, Michoacán, octubre 12 del 2022, y firma nuestro presidente, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez. Muchísimas gracias, doctor. La foto.